Y estas floras eran, ¿cómo funciona? ¿Es una mixtura de floras? ¿Son No, sintéticas? es muy sencillo. Cada flor tiene la parte más espiritual de la planta. La energía de la flor representa la energía más espiritual de una planta, porque también se pueden usar las raíces, los tallos, las hojas, en herboristería, en tinturas madres, se puede usar en tés, pero la flor tiene la parte más sutil. Él lo que hizo fue poner la flor en agua, Ujú. en un jarro de cristal, debajo del sol, en un horario de la mañana hasta el mediodía, y la energía de la flor pasaba al agua, simplemente con ese sistema, con ese método. Eso constituía la esencia madre, que después la combinaba con coñac para estabilizarlo. Y de ahí, esa esencia madre, se usaban 2 gotitas para armar los frascos de la primera dilución. Con esa primera dilusión se tomaban gotitas para pasarlo recién al frasco como el que vos tenés. Wow. Es todo un proceso. Este. Sí. ¿Cómo este chico encuentro este proceso? Vos te encontraste con las flores ahora, Sí. pero hay mucha gente que se encontró con las flores hace 30 años. Vos porque sos joven. Wow. Es interesante porque yo aprendí que el agua es un transmedor natural de energía. Sostiene la energía. Sí. Sí. Entonces, cuando mezclamos con cognac y frolas, creamos este. El coñac es simplemente para guardarlo por si alguna bacteria del aire o algo hace cultivo. Es para darle un poquito de sustentabilidad. Además, el coñac, la uva pertenece al sistema de Bach. Eh, la uva es una de las flores que se usa en el sistema. Wow. Y hay un diferente. Es una mixtura de. ¿Cómo se llama? Flor de Flor- Bach. Esas son flores de Bach, pero De Bach. además en tu frasco hay una esencia marina. Sí, los Claro, caracoles claro. del mar. Sí, esa era Moon Snail, ¿no? Sea Sí, snail en sí. inglés. Tal vez que podemos hablar de a qué sirve todo este, cuáles son las ventajas, ¿sí se dice? Sí, las Ah, ¿Por propiedades. qué, por qué tomamos este? Pues cada uno toma lo que necesita o lo que le aconsejan. En tu caso, esa era para despertar memorias a través de los sueños. Después había algunas otras que seguramente te habré dado por tu signo, no recuerdo muy bien. Pero esa particularmente, las esencias marinas, trabajan mucho con el subconsciente. Ujú. Están incluso muy buenas para sostener mejor las terapias psicológicas, porque profundizan mucho. Esa particularmente era para encontrar la claridad y la verdad dentro del inconsciente, esa que está ahí. Después hay otras, estaba Némona, hay un montón. Cada uno tenía una función. Cada flora de Bach Estas son marinas. y como esencia tiene Su ¿cómo vibración su vibración. que trabaja sobre una función, o sea, tiene una función por la vibración que tienen, trabajan en esa situación emocional o hasta física, donde vibran en la misma frecuencia, solo que en las flores está bien alta. Entonces levanta la frecuencia de eso, de esa parte, la levanta y la lleva al punto más óptimo para que la persona pueda tomar mejor las decisiones o pueda afrontar mejor las cosas. Es muy poderoso. Sí, es muy poderoso. Y tiene otros ejemplos de otros tipos que Por puede ejemplo, ayudarnos. claro, por ejemplo, de flores. Sí, Yo trabajo también con las flores australianas. Hay muchos sistemas, muchos. bueno, Las flores australianas, las de Bush, tienen unas esencias muy fuertes porque esa tierra es muy fuerte. Y por ejemplo hay una, Bush fucsia, que integra los hemisferios cerebrales y da una claridad distinta, es distinta de la otra. La función de la claridad lo da a través de integrar los hemisferios cerebrales. Entonces uno puede
hasta ver una película y saber cuál es el final, de la claridad que tenés para Wow. ver. Entonces, si yo entiendo bien, podemos tener, podemos recordar de cosas, podemos de memorias con este producto, con este, sí, se Sí, llama un producto, ¿no? con estas esencias, sí, depende de que la combinación que se haga. La cuestión no era que tengas recuerdos de las memorias, sino que a través de los sueños, porque vos tenías sueños, Tengo sueño. puedas verlo. Wow. Esa era la función, porque hay otras que trabajan también sobre recuerdos de vidas pasadas. Sí. Sí, hay muchas. O sea, no es que son específicas exactamente para cada cosa, sino que según la persona y las características de la persona, es lo que puede necesitar o tomar para ajustar ese punto. Depende de cada uno. Hay diferente producto y objetivo Claro, depende de la reacción de cada uno ante la vida. Por ejemplo, hay flores para estudiar, para estudiar. pero a veces para estudiar necesitas una flor que te destrabe y solo podés estudiar. No necesariamente uno está atascado en el estudio porque no tiene la suficiente inteligencia. Generalmente no tiene nada que ver con la inteligencia. A veces hay personas que son distraídas. Pasa una mosca y ya la está mirando. Entonces hay flores que te hacen Para concentrar. concentrar. ¿Eh? Wow. Sí, te hacen Es concentrar. natural, no Sí, como sí. una droga. No, no, no es una. No, no. Wow. Además no generan adicción. Y porque lo que me digas es que me parece todo ventajas, pero es Sí. peligroso, hay problema, efecto secundario o Eh, podemos tomar este tranquilo. Depende. Por ejemplo, en el primer curso que tomé, era un psicólogo estaba comentando, psicólogo él y la esposa que daban flores, comentaron que le habían dado a la persona que trabajaba en la casa, a la mucama, le habían dado una flor porque estaba resfriada. Entonces dicen que, claro, esa flor era clavapel, que es para limpiar, es como un antibiótico, Ajá. eh, manzana. Pero dicen que la persona de repente abrió la puerta y les dijo, ¿qué me dieron? Y se fue y nunca más la vieron. O sea, ¿qué le destrabó? ¿Qué le limpió? ¿Qué psicosis le sacó? Son muy poderosas las flores. Ajá. Entonces siempre también hay que tener un poquito de, no exactamente cuidado es la palabra, sino de acompañar con las flores a ver cómo se siente la persona, sobre todo cuando toma por primera vez. Hay Sí, personas que claro, son muy sensibles. claro. Por ejemplo, los niños con un frasco solucionan todo. Ya cuando uno es más grande y tiene un montón de rollos emocionales, por ahí hay que sacar como capa de cebolla cada tema hasta llegar al nudo. A veces llegar al nudo de uno está bien, otras veces hay que ir con un poco de cautela. Y todo el mundo, niños, abuelos, todo el mundo pueden tomar. Todo el mundo, también los animales y las mismas plantas. Los animales también. ¿Sí? Y Todo ser vivo. las plantas con plantas. A mí me pasó que en un invierno que no había sol en mi jardín, nada de sol, porque en esa casa no entraba el sol en invierno, yo tiré restos de flores, las regué y todo el jardín floreció, hasta los rosales. Eso fue ya para mí decir, bueno, ahora creo en las flores. Creo que pasa algo aquí, ¿no? Wow. Todas las plantas crecieron durante el invierno. Florecieron, florecieron. Los rosales, que un rosal si no tiene sol no puede florecer. Wow. Bueno, entonces es muy Lo poderoso. cuento porque fue realidad. Ahora, es riesgoso contar una cosa así, se puede tomar como una fantasía, pero no fue fantasía porque yo la viví. Wow. Y em, si, por ejemplo, yo tengo... bueno, sabes que, por ejemplo, en los Estados Unidos dicen que en los próximos años un tercero de la gente tendría problema con su mente. O sea, depresión, ansiosidad. ¿Eso se dijo ahora? Sí. Em, Mi pregunta es que este tipo de flores
podría ayudarme si a, no sé, canalizar mis emociones, ayudarme en este proceso de Lo depresión. que hacen las flores es ampliar la capacidad de tu conciencia. Vos sos el que te curás. Si la persona es consciente, por ejemplo, analiza cada cosa en la vida y sabe cómo transitarla. Entonces, me ofrecen comida chatarra, bueno, elijo una comida más saludable. Me obligan a vacunarme y yo veo que no hace falta, no lo hago. Me están instigando a que tenga una vida sedentaria. Trato de estar en contacto con la naturaleza. Las flores lo que pueden hacer es ampliar la capacidad de tu conciencia para que veas todas esas cosas y te Ah, ayudes. entiendo. No es magia, Sí, claro. es un proceso. Te ayuda a encontrar tu solución que está Vos mismo, aquí. claro, siempre está todo dentro de uno. A mí me pasaba que cuando al principio daba flores y no estaba un poco insegura, la persona me decía con palabras de libro la flor que le tenía que dar, pero ella no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Cada uno sabe lo que necesita, no puede decodificarlo fácil. Pero a veces nos faltamos la conciencia. Y sobre todo porque hemos perdido la seguridad en nosotros mismos, la confianza en nosotros mismos, el consultarnos a nosotros mismos, en analizarnos, en, en, en pensar en algún momento del día lo que estamos haciendo, a quién estamos hiriendo. Hay un montón de cosas por las que no pasamos, que las ponemos a un costado. Sí, claro. Ser víctima es lo más interesante que puede hacerse últimamente. Entonces, no, ser responsables de nuestra vida. Las flores ayudan a eso porque te ponen cada tema en su punto medio y desde ahí podés mirar. Es una cuestión de energía. Ujú. Interesante. Sí, yo hablo, se ve que hablo apasionadamente porque después de más de 30 años lo que he visto con las flores es, como me decía una mujer que atendí hace mucho, mucho tiempo, tenía 90 años y ella me decía, no se les ve el fin. Es algo que una y otra vez va a ser siempre como mejor. Y aparte, mientras haya flores, es inagotable.